noches para todos. Bienvenidos a este espacio de Tertuleando. Hoy vamos a tener un tema muy particular, que es una de las parejas más representativas de la historia del Antiguo Egipto, porque estuvieron en un momento muy coyuntural de la historia, donde hubo una revolución, no solamente en el pensamiento religioso para el Egipto de la época, sino también en las artes, en la forma incluso de ver al mundo como tal. Hoy vamos a hablar de los monarcas de Amarna, Akenatón y Nefertiti. Voy a compartirles pantalla en este momento. Agradezco la confirmación de Sandra si estamos visualizando bien la pantalla para poder empezar. Sí. Perfecto. Como les decía, tenemos aquí una pareja dorada, Akenatón y Nefertiti. Cuando hablamos de Akenatón, su nombre cuando sube al trono es Amenhotep IV, hijo de Amenhotep III, pero en su quinto año de reinado, él cambia su nombre a Akenatón, a ese servidor de Atón, que es al dios, a ese disco solar al cual él iba a dedicar, obviamente, toda su alabanza. Cambia todo el curso tradicional que se tenía del panteón egipcio a dedicarlo a este único dios, al dios Atón. Antes de contarles un poco de Amarna, la ciudad que funda Akenatón, que de hecho la llama Aket Atón, separadita la palabra que significa el horizonte de Atón, antes de contarles de Amarna, hacer una breve contextualización frente a la visión que tenían los antiguos egipcios y el por qué este faraón, que fue considerado en la historia como el faraón rebelde, el faraón hereje, realmente fue una pieza fundamental en ese momento para grandes cambios sociales, económicos y políticos en Egipto. Los antiguos egipcios conocían a su territorio no con el nombre de Egipto, como lo llamamos actualmente, sino con el nombre de Kemet o Kemet, que significa tierra negra. Para nosotros en Occidente siempre el color negro lo hemos vinculado con una connotación un poquito triste por lo que representa la oscuridad, la muerte. De hecho, si alguien está de luto, viste de negro. Esa es una visión muy de Occidente. Pero para los antiguos egipcios, el negro no tenía esa connotación. Al contrario, el negro era el color de la fertilidad, de la abundancia, porque lo conectaban con el color que se hacía del limo fértil del río Nilo, que es lo que permitía que existiesen esas áreas cultivables y por ende ellos tuvieran su sustento. Entonces, para los antiguos egipcios, la tierra de Kemet es la tierra negra y se refiere a eso, al color negro, a la fertilidad, a los cultivos, a la vida misma. De hecho, el dios Osiris, que es el dios de la Duat, del inframundo, antes de ser el dios del inframundo, fue el primer gobernante que tuvo la tierra de Kemet, y el color de su piel es de un color verde oscuro, como lo representan iconográficamente. Y el opuesto del negro para ellos era el Deshret. Deshret se refieren a la tierra roja, es decir, la tierra del desierto, la zona árida, donde hay desolación, donde hay ausencia de vida. Entonces, el color rojo, que para nosotros en Occidente es la pasión, el amor, la fiesta, para ellos era todo lo contrario. Comienzo con estos dos elementos para ir entendiendo la forma como los egipcios concebían la visión de su mundo y entender que la forma como ellos explican el origen del universo, de su territorio, de los dioses, es muy particular, porque los egipcios tuvieron tres cosmogonías, es decir, tres formas de explicar ese origen del mundo muy importantes. La más difundida durante el imperio fue la cosmogonía heliopolitana, que es donde conocemos la famosa Eneada de Heliópolis, es decir, los 9 dioses más importantes de Heliópolis. Otra cosmogonía fue la hermopolitana y otra fue la menfita. Entonces vamos a hablar de que para los antiguos egipcios hay más de 2000 deidades y que este culto tradicional a tantos dioses, independientemente de las cosmogonías que hubo, vamos a hablar siempre de un sinnúmero de dioses. Para ellos, que llegara una persona a romper, digamos, con este esquema de visión, de creencia, de pensamiento, fue algo en ese momento que produjo un quiebre y un caos,
ya que el faraón tenía como misión principal en su vida, cuando era coronado faraón, ser el garante de la Maat. Maat significa el orden cósmico. De hecho, hay una diosa en el antiguo Egipto que se llama así Maat, se representa como una mujer y tiene sobre su cabeza una pluma de avestruz, pero Maat, más que una diosa, es un concepto, es el concepto de orden cósmico y el faraón debía ser el garante de esto. Entonces, se piensa a gestar este cambio religioso desde Amenhotep III, que fue el padre de Amenhotep IV, al que conocemos como Akenatón. Y Akenatón, en su 5º año de reinado, deja Tebas. Tebas en ese momento la capital. Tebas es lo que hoy conocemos como Luxor, entonces podríamos decir que era esa capital del Alto Egipto, y Memphis es lo que hoy conocemos como Cairo, que vendría a ser la capital del Bajo Egipto. Entonces, él deja Tebas y funda esta nueva ciudad, Amarna. Amarna, una población del Alto Egipto situada a 300 kilómetros al sur del Cairo. En el 8º año del reinado, el faraón traslada esta capital y la denomina el horizonte del sol. Desde su 5º año, él decide dejar Tebas. En el 8º año, ya Amarna está lista para ser esa gran ciudad cosmopolita que ya vamos a ver más adelante porque el concepto de cosmopolita acá, que funda Akenatón. Este horizonte del sol, este Akhet Atón, es una nueva ciudad que se llenó de mansiones, de barrios de trabajadores, y la ciudad fue abandonada poco después de la muerte de su fundador Akenatón, y los siguientes faraones arrancaron las piedras de esa ciudad de Amarna y la utilizaron en construcciones, y algunos de los aldeanos de los pueblos vecinos llevaron ladrillos incluso para sus propias casas. Entonces es por eso que el trabajo que se ha hecho para poder entender realmente cómo fue la vida en Amarna, que más adelante vamos a ver el proyecto que lleva más de 4 décadas de estudio para poder entender cómo fue la vida durante el reinado de Akenatón, porque les ha tocado literal estudiar desde fragmentos o los tálatas, que fue lo que más se utilizó en la construcción armaniense, debido a, como les digo, que los faraones posteriores a Akenatón utilizaron mucho de lo que ya estaba construido en Amarna, para hacer sus casas. Entonces, las arenas del desierto fueron poco a poco cubriendo la ciudad, y esto permitió también conservar los cimientos de los edificios y poder ahora estudiar a partir de los restos abandonados por sus habitantes, y por eso es que es un enclave arqueológico que tiene muchísima información sobre cómo fue la vida de los antiguos egipcios en este momento. Aquí vemos en la imagen que les presento las ruinas del gran templo de Atón en Amarna. Esta imagen, que es una vaca que pasea entre los marjales, es un fragmento de un azulejo, se encuentra actualmente en el Museo del Louvre. Nos muestra un poco de cómo era el arte, y hoy que tenemos la fortuna, hago aquí un paréntesis, de contar con la presencia del profesor Carlos Arturo Fernández, a quien admiro inmensamente, me quito el sombrero, y obviamente él es el experto aquí en arte egipcio. De pronto al final él nos podrá dar desde su visión qué opina de esta representación del arte en la época de Amarna. Al descender por el río Nilo, desembarcamos en Amarna y nos encontramos una planicie desértica con algunas ruinas diseminadas, como les había dicho, y estaban solamente las 2 columnas reconstruidas del pequeño templo de Atón, lo cual nos muestra esa gran grandeza que tuvo, esa enorme grandeza, que tuvo en este momento Amarna. Una de las cosas que más permite conocer la vida en la ciudad es que se han descubierto plumas y huesos de aves, restos de cabras y de ovejas, espinas de pescado, semillas de cebada, guisante, lentejas, pepinos, cebollas, aceitunas, dátiles. Entonces, cuando se encuentran estos restos, una primera interpretación que hacen los egiptólogos es que podría deducirse que la dieta que tenían los egipcios amárnicos era realmente muy completa, muy sana y muy equilibrada. Pero ahorita vamos a ver
el otro lado de la moneda, porque la moneda tiene dos caras y es cuando se estudian los restos humanos, que se encontraron muchos restos de niños, se encontraron índices de desnutrición. Entonces, aquí nos va a decir que, bueno, si se encuentran estos restos de alimentos que podrían mostrar una vida con una dieta muy completa y muy balanceada, ¿por qué en el estudio forense que se hace a las momias de niños se ven en ese estado de desnutrición? Esto lo vamos a ver también aquí más adelante. Casas de Amarna. Aquí vemos esta imagen de Jean-Claude Gaudin, un arquitecto y arqueólogo francés, y que es el primer especialista del mundo en la restitución de imágenes de los grandes lugares de la antigüedad, es decir, él devuelve a la vida cómo pudieron ser estos lugares y hace esta reconstrucción para que podamos tener una idea de cómo se hubiera podido ver la ciudad de Amarna, las casas de Amarna. Como les decía, en el 5º año del reinado de Akenatón comienza ese traslado de la corte a Amarna. Los primeros en instalarse fueron los nuevos funcionarios que siguieron al faraón. Cada uno tenía la posibilidad de elegir el sitio y el tamaño de cómo querían su vivienda y estar situada en una gran parcela con todas las comodidades. En el exterior de esas viviendas, ellos tenían graneros y almacenes donde guardaban sus alimentos y los artículos que ellos utilizaban para hacer intercambios necesarios para la familia. Existía ese sistema de trueque. Habían las cuadras para los caballos, había un pequeño recinto para los carros y talleres de tejido y cerámica para uso diario. Vamos a ver que en las casas de Amarna estaban muy bien dotadas también para que las mujeres pudieran tener tanto la parte de telares, de fabricar vestidos, como la parte también de la bisutería, de poder fabricar accesorios y joyas. No faltaban en estas casas, en este tipo de vivienda de Amarna, huerta y tener también un pozo y establos para animales domésticos. También era muy común en las casas de Amarna tener capillas con estatuas o relieves de los reyes, debido a que el faraón Akenatón y su gran esposa real, la reina Nefertiti, eran considerados los intermediarios entre los hombres, es decir, entre el pueblo, y esa gran divinidad que fue Atón, representado con un disco solar que vamos a ver a lo largo de la presentación de hoy, cómo de él se desprenden unos rayos y unas manitos que siempre le están otorgando esa llave de la vida o esa bendición a Akenatón y su familia. Entonces era normal que en las capillas de las casas de los aldeanos de Amarna existieran estas estatuillas de Akenatón y de Nefertiti, puesto que a ellos dirigían sus súplicas y peticiones para que ellos, como intermediarios, pudieran elevarlas al dios Atón. Hay un dato curioso aquí, y es que la loza era de piedra en las casas importantes y de barro en las casas que ya eran de una mediana categoría. La calle principal de Amarna. Aquí vamos a imaginarnos que estamos como en cualquier metrópolis del mundo, y aunque Amarna no gozó de una urbanización inicial, la única calle que fue planificada fue la Calzada Real, que salía del extremo norte, donde residía Akenatón y Nefertiti, y cruzaba toda la ciudad central. En ella fue donde se situaron los edificios oficiales, como los dos templos que estaban dedicados al dios Atón. En el gran templo había 929 mesas de barro para recibir las ofrendas que hacían los habitantes. Egipcios y extranjeros debían maravillarse por la belleza que había en este momento de estos palacios. Fue una ciudad, como les decía, muy cosmopolita. Yo me imagino que sería una especie de New York de la época, porque atraía a comerciantes griegos que se podían instalar en el barrio norte, como un asiático que aparece representado, por ejemplo, en una pequeña estela bebiendo cerveza a través de un gran filtro. Y vamos a ver dentro de las calles de Amarna, imaginarnos, transportarnos, cómo podemos estar escuchando a personas hablando en lenguas diferentes. Entonces aquí se conecta pues como con este concepto de ser una ciudad muy cosmopolita, ver personas con diferentes indumentarias dependiendo de su lugar de origen y, como les decía, diferentes lenguas que se pudieran escuchar en ese momento. Entre los restos de Amarna
que empezaron a excavarse a finales del siglo XIX, se cuentan los del Palacio del Norte. Aquí vemos una imagen en la presentación. Vamos ahorita a un tema particular que son las mujeres de Amarna. Yo les comentaba cuando estábamos hablando de las casas, que las casas tenían también acondicionado un espacio para que las mujeres pudieran desarrollar allí sus trabajos y su arte. Las mujeres obtenían beneficios extras para la familia cuando instalaban precisamente en sus casas un telar que no solamente lo iban a utilizar para hacer los vestidos o lo que necesitaran para ellas y para sus familias, sino también como un negocio. Entre los años 1979 y 1986 se recogieron en la aldea 5.000 fragmentos de tejido, principalmente lino, y los expertos que han estudiado esos fragmentos de tela han determinado las diferentes clases de lino que se utilizaban, las diferentes tramas, los diferentes dibujos, cómo remataban la tela cuando se sacaba del telar, incluso hasta cómo ellas podían haber cosido esa tela. En las excavaciones de 1931 se recogieron también gran cantidad de cuentas de collares con formas de flores, de frutos, o simplemente como en las formas de lo que conocemos ahora como chaquitas redondas. Además de cuentas, también se hallaron moldes para ellas fabricar estos collares. Entonces, ellas tenían en esta zona una bisutería muy de moda para la época en Amarna, y prueba de ello, gran prueba de ello, lo podemos ver en el famoso busto de la gran esposa real de Akenatón de Nefertiti, donde ella luce un collar de varias hileras de cuentas de cerámica a modo de pectoral, que se alcanza a ver en el busto de Nefertiti. Aquí vemos en la imagen el busto de una joven princesa de Amarna. Se cree que quizás fue Meritatón o Mequetatón, una de las hijas de Akenatón y Nefertiti. Hago aquí la salvedad de que Akenatón fue el padre de Tutankamón, pero Nefertiti no fue la mamá. Los faraones en el antiguo Egipto tenían su gran esposa real que se sentaba junto a ellos en el trono, pero también tenían esposas menores o esposas secundarias y tenían concubinas. Cuando de la esposa real salían, por ejemplo, solamente hijas mujeres, como en el caso de Akenatón y Nefertiti, podía subir al trono perdón, un hijo varón de una de las esposas secundarias, y para ratificar su linaje lo casaban con una de sus medias hermanas, que así fue como pasó con Tutankamón, que fue casado con su media hermana Anxunapón. Vamos ahorita al lado oscuro de Amarna. En un comienzo les decía que la moneda tiene dos caras, ¿cierto? Y que habíamos visto por los restos de alimentos que una interpretación posible es que la dieta fue muy completa y muy balanceada, pero no todo era bello y no todo era saludable en esta Amarna de Akenatón. Se dice que la intransigencia religiosa del rey a partir del año número 9 de su reinado desilusionó a muchos de los nobles que abandonaron la decoración de sus tumbas, y posiblemente al abandonar la decoración de sus tumbas huyeron de Amarna, y que en el año 2005 los arqueólogos que están excavando fuera de la ciudad los cementerios de la gente pobre encontraron en los restos humanos, como yo les dije, el estudio que se hizo, una gran mortandad juvenil y graves lesiones en los hombros y en la espalda. Entonces, esto es una señal de que pudieron haber hecho trabajos cargando cosas muy pesadas, sobre todo en la construcción de la ciudad. Hablan también del esqueleto de un niño que vivió hace más de 3.300 años en Amarna, y la bioarqueóloga estadounidense Ashley Schindler, ella revisó cómo a través de los restos mortales de este niño se había exhumado una tumba sin nombre y había signos de malnutrición, y esto podría mostrar, como les digo, ese otro lado oscuro de Amarna, donde no todo fue solamente gloria, arte y una ciudad brillante y cosmopolita, sino que también pudo haber sucedido otro tipo de eventos. Y por eso conecto esa parte que también se encontró el lado oscuro de Amarna con la imagen que vemos aquí de Akenatón sacrificando un ánade, que es como una especie de ganso,
con una crueldad que se sorprende en ese momento en el arte egipcio. El arte de Amarna tiende a ser muy realista. Entonces aquí se ve al faraón sacrificando a un ánade. El país pasaba penurias. Los dioses habían abandonado esta tierra. Esta frase que acabo de leerles aparece en un decreto firmado por el faraón Tutankamón, es decir, el hijo de Akenatón, en el que se criticaba la condición de vida que tenían en ese momento, en tiempos de su padre, y la dinastía siguiente se refería a Akenatón como el criminal y el rebelde, y muchos de los faraones destruyeron sus estatuas e imágenes tratando de borrar el nombre de Akenatón de la historia. Pero algo que nos ha mostrado también la historia es que cuando más intentamos borrar o desaparecer algo es cuando más permanece. Entonces, por eso hoy, aquí estamos, años 2021, aún hablando de Akenatón y se seguirá hablando de él por muchísimo tiempo. Amarna existió muy poco tiempo como ciudad, 12 años durante el reinado de Akenatón y se supone que unos 3 años durante el de Tutankamón. Sabemos que Tutankamón sube muy pequeño al trono, sube a la edad de 9 años, le conoce como el faraón niño, y muere también muy joven. Su reinado fue muy corto, se calcula que murió entre los 18 y los 19 años de edad. Sin embargo, este periodo en el que existió Amarna fue un periodo de gran actividad intelectual, como les dije en un comienzo, grandes innovaciones, una gran libertad también tuvieron las personas en la época de Amarna, y eso se representa en las diferentes formas de arte que muy ricos. Al final el profesor Carlos Arturo nos concede un espacio para hablar de esta parte del arte egipcio. También la proliferación de pequeñas empresas, como les dije, las mujeres tenían en su casa sus telares y su espacio también para crear ese tipo de bisutería, accesorios, y la cosmopolita, dinámica y creativa Amarna representó sin lugar a dudas un momento único en la historia del Antiguo Egipto. No solamente desde la revolución religiosa como tal, sino todo el cambio de pensamiento, la forma incluso como se representaba en los murales, tanto en alto como bajo relieve, al faraón Akenatón y su esposa. Las escenas que se han encontrado son escenas muy realistas. De hecho, el faraón se ve con su vientre abultado, escenas muy íntimas donde se ven los rayos del disco solar Atón llegando hacia él, hacia su esposa y hacia sus hijas, en escenas muy familiares que otros faraones no retrataron tanto su intimidad, retrataban su cotidianidad, pero no su intimidad. Vamos entonces a hablar en este momento, ya hablamos de Amarna, para conocer ese contexto de esa ciudad que fue el horizonte de Atón, y ahorita vamos a hablar de este faraón rebelde, este faraón revolucionario, que intentó transformar la religión, el arte y la política de Egipto. Entonces, este faraón es importante tener presente que fue redescubierto por la arqueología en 1905. El egiptólogo estadounidense James Henry Breasted describía al rey como el primer individualista de la historia de la humanidad. Para este egiptólogo y para muchos otros estudiosos fue un revolucionario porque no solamente se instaura un pensamiento monoteísta, sino que sus ideas, la forma como él pensó a Amarna, también fue muy innovadora y radical para la época. Hay otro egiptólogo, el británico Dominic Montserrat, que es autor de un libro sobre Akenatón, que se subtitula Historia, Fantasía y Antiguo Egipto, y él señala aquí que muchas veces tenemos certezas muy sueltas de la antigüedad y tratamos nosotros de unir esas partecitas, pero lo hacemos a través de la lógica de nuestro mundo, y eso pasa mucho. Tratamos de entender a Egipto pensando y mirándolo como occidentales, y hay que entender primero que era otro momento histórico, otro contexto y otra forma de concebir el mundo. Entonces, lo que él dice en su obra es para poder colocar el pasado ante el presente como si de un espejo se tratase. Él dice que esa es la forma como nosotros en la contemporaneidad tratamos de interpretar ese mundo antiguo. El culto a Atón. Durante toda la presentación les he estado contando de ese dios Atón. Aquí vemos en la imagen claramente a Akenatón adorando
a dios Atón, vemos el disco solar como les decía, y los rayos del disco solar, y terminan, acá no se alcanza a visualizar bien, pero en otras imágenes más adelante lo podrán ver con mayor detalle, este relieve, donde se ven que los rayitos terminan en una especie de manitos. Entonces, para Akenatón es importante entender que el proyecto de Amarna era un proyecto visionario y nunca ningún jefe de Estado había transmitido tanta prevención al respecto. Eso le escribió el faraón con orgullo sobre la fundación de su nueva ciudad capital. Escogió su ubicación, una amplia zona de desierto virgen sobre la margen oriental del río Nilo, porque él decía que en esa parte particular no iba a estar contaminado por el culto a ninguna divinidad. Recordemos que donde estaba la capital, que es Tebas, que él deja Tebas para trasladarse a Marna, uno de los dioses más importantes de Tebas era el dios Amón, y de hecho el culto a Amón era muy fuerte y por eso él, digamos, se ganó como enemigos a todos los sacerdotes del clero de Amón que estaban defendiendo el culto tradicional de los dioses cuando surge la visión religiosa de Atón, que esta visión, como les digo, comienza a gestarse incluso desde el papá de Akenatón. Digamos que Akenatón lo materializa, pero esto venía empezando años atrás. En un inicio les comenté su nombre, que sube al trono como Amenhotep IV, cambia su reinado como Akenatón, el que place a Atón, el que sirve a Atón, abandona Tebas, funda esta ciudad de Amarna, que la ciudad de Amarna, como les decía, su nombre es Akhet-Atón, en separado. Y bueno, después de un trozo desértico que era inicialmente la zona, él logró tener una ciudad que fue habitada alrededor de 30,000 personas, se calcula. Vamos a ver en la imagen de fondo unos bloques de uno de los templos de Atón que erigió Akenatón en Karnak. Cuando veamos este tipo de bloques se llama tálatas. Tálatas son unos bloques de piedra que por lo general son de un tamaño normalizado o uniforme y que fue utilizado durante el reinado de Akenatón en la construcción de sus templos y otros edificios de la actual Tel Amarna, que así es como está toda la zona. Como tenían por lo general un tamaño estándar y era más reducido, permitía que su transporte fuera más fácil y hacía que la construcción también fuera mucho más eficiente. Y se dice que su uso pudo haber comenzado en el segundo año del reinado de Akenatón. Los bloques de uno de los templos de Atón, como les decía, lo estamos viendo aquí en el fondo, desde la corte de Akenatón, una nueva triada comienza a regir los destinos del imperio. Entonces habíamos estado hablando de un solo dios, que es el disco solar, Atón. Ahora imaginemos la triada, ¿cuál sería? La triada sería un triángulo que se forma entre Akenatón y Nefertiti en su base y en la punta va a estar ese disco solar, va a estar Atón, porque desde un inicio comentamos de que para ellos, los egipcios, en ese momento en Amarna, tenían como intermediarios ante el dios Atón a sus monarcas, es decir, a Akenatón y a Nefertiti. Un nuevo arte. El arte egipcio experimentaba también una revolución, como lo hemos hablado durante toda la presentación, tradiciones inamovibles que habían estado por muchos siglos sobre las temáticas, las proporciones, las posturas de cómo debían representarse en pinturas, en altos y bajos relieves, tallarse en los murales de los templos, en las esculturas, y todo esto comienza a ser totalmente cambiado por Akenatón. Los artistas, como les comentaba, comienzan a plasmar escenas realistas, dinámicas. El mundo natural también tiene mucho protagonismo en este momento. Vimos la escena del azulejo de la vaca paseando entre los marjales, por ejemplo. Entonces se va a querer también retratar al mundo natural, pero tal cual estaba en esta misma naturaleza, es decir, sin cambiar su realidad. Y como les decía, vamos a ver retratado al faraón y a su esposa, la reina Nefertiti, en actitudes que van a mostrar escenas totalmente íntimas
aparecen incluso en la que vemos aquí, que es una estela de Amarna que muestra a Akenatón y Nefertiti compartiendo en un modo totalmente familiar y amoroso con sus hijas. Vemos aquí con mayor claridad al disco solar, al dios Atón, y vemos los rayos y cómo terminan esas manitos en lo que llamamos el Ankh, que es la llave de la vida, que aquí también va una visión errónea de Occidente. De hecho, hoy en Instagram hice una publicación sobre esto, de que muchas veces hablamos del Ankh como la cruz egipcia, y para los antiguos egipcios no existía el concepto de cruz. Esto viene luego con la religión judeocristiana, pero para ellos no existía ese concepto de cruz. Para ellos el Ankh era una llave, la llave de la vida. Según la visión del faraón, la religión obviamente se simplificaba radicalmente. Los egipcios adoraban infinidad de dioses, pero Akenatón era fiel a uno solo. Nefertiti y Akenatón siempre como únicos intermediarios entre su pueblo y el dios Atón. Es decir, que aquí vamos a decir que el faraón también está asumiendo un papel de sacerdocio, porque era intermediario entre su pueblo y el dios. Nefertiti, se habla muchas veces de ella no solamente como corregente, de que pudo ejercer obviamente un poder político efectivo, sino que tenía también ese estatus religioso y simbólico como no lo tuvo ninguna otra reina. La estela de Amarna que vemos en la imagen se encuentra en el Museo Egipcio de Berlín. Aquí vemos otro ejemplo del naturalismo en su arte. Aquí vemos unos ánades que levantan el vuelo en los marjales del Nilo, representados por plantas de papiro y lotos, vemos en ambos lados. Esto es parte del pavimento del Palacio de Maru Atón, y se encuentra este fragmento en el Museo Egipcio del Cairo. Nefertiti. Vamos a hablar de esta gran señora de Amarna. La bella ha llegado, eso es lo que traduce su nombre. Cuando veamos palabras en egipcio antiguo que tengan este prefijo de nefer, siempre que veamos la palabra nefer se refiere a todo lo que es bueno, a todo lo que es bello. En el caso puntual de Nefertiti, la bella ha llegado, que es el significado de la gran influyente, porque ella ejerció una gran influencia en su esposo, la gran esposa real de Akenatón. Ella tuvo infinidad de títulos precisamente para darle ese estatus que tenía su figura, y en los jeroglíficos de una columna de Gran Palacio a ella se le adjudica el título de la señora de las dos tierras, es decir, señora del Alto y del Bajo Egipto. Esto va a ser muy común encontrarlo en las titulaturas reales, porque Egipto, antes de conocerse en los diferentes periodos y dinastías que hubo antes de ser unificado, Egipto estaba dividido en Alto y Bajo Egipto, que es a partir de la paleta de Nar-Meromenes que se dice que se funda esa primera dinastía, donde se habla de la unificación del imperio. Entonces, cuando hablamos de que a una reina se le da ese estatus de señora de las dos tierras, quiere decir que podía ejercer incluso el poder político cuando no estuviera presente su esposo. Entonces, ella se declaró como señora de Egipto, o sea, eso quiere decir que aunque no estuviera su esposo presente, ella tenía ese nivel de importancia real. Hay también un relieve de la cabina del barco de la reina, donde ella aporta y se adopta esa postura faraónica de aplastar la cabeza de una prisionera con el mazo ritual, y esa es una escena que es muy típica de encontrarse, pero por lo general se representan a los faraones haciendo esto, y en este caso está representada ella como reina. El famoso busto de la reina Nefertiti fue hallada en Amarna por el egiptólogo y arquitecto alemán Ludwig Burckhardt en 1912 y actualmente está en el Museo Egipcio de Berlín. De Nefertiti hay muchos mitos. Se dice que no es de sangre real, que fue escogida entre lo más selecto de la sociedad egipcia, aunque no se conoce el nombre de sus padres. Hay hipótesis que probablemente su origen sí fue egipcio y no asiático, porque hay algunos autores, algunos egiptólogos que afirman que Nefertiti fue una princesa de origen mitani.
Otros saben que fue criada por una niñera, Ti, que esa fue la esposa de Ay, tutor del entonces príncipe Amenhotep, es decir, cuando Akenatón era un Amenhotep IV antes de ser faraón, y puede que hermano de la madre de esta haya sido también la reina Ti. Este oficial va a ser muy importante en la historia de Egipto, uno de los hombres más influyentes de su tiempo, fue fiel partidario de las reformas que hizo Akenatón y sería quien acabaría de ocupar el trono de Egipto después de la muerte de Tutankamón. Entonces, por primera vez, vemos aquí las representaciones de una reina, donde va a estar presente en todos los espacios públicos, espacios privados, como incluso en las tumbas de los funcionarios. La reforma atoniana trajo consigo un ideal de belleza visualmente muy impactante, porque no todo iba a corresponder a los estereotipos tradicionales. El canon, por ejemplo, de proporciones que constaba de 18 cuadros pasó ahora a ser de 20. El gusto se desplazó hacia cuerpos más estilizados, de torso más corto, amplias caderas, muslos más anchos, el vientre abultado. Vemos que siempre en las representaciones se ve tanto al faraón como a Nefertiti con un vientre abultado, rostros con ojos rasgados, pómulos muy marcados, un mentón bastante prominente, labios carnosos. Se va a resaltar mucho que los cuellos van a ser bastante largos en las representaciones y el cráneo artificialmente alargado. Esas son algunas de las características de estos cambios en el arte egipcio en la época de Amarna. Nefertiti entonces fue parte esencial del éxito que tuvo la reforma que hizo su esposo Akenatón. O sea que no se puede olvidar que se benefició de una promoción de la realeza femenina, que muchas veces hablamos de la reina faraón Hatshepsut como ese ejemplo de reina faraón, pero aquí vamos a ver en Nefertiti como esposa real teniendo derechos o atributos que tenían solamente los faraones. En el año 13, Nefertiti debió asistir a los funerales de sus hijas. Las causas de las muertes de sus hijas se encuentran tal vez en los estragos que dejó una epidemia de peste que asoló a Egipto y Oriente Próximo. Esos acontecimientos fueron en torno al año 14. Hay un silencio muy absoluto frente a ese tipo de suceso. Entonces, parece ser que desapareció en ese momento de la escena pública. Y a pesar de que hay varias lagunas arqueológicas, los egiptólogos han intentado reconstruir los últimos años de la reina y aún no se encuentra su tumba ni ningún objeto de su material funerario. O sea, su ajuar funerario, su tumba, aún no han sido descubiertos. La tumba real de Amarna que vemos en la imagen, que es la Tea 26, fue destinada originalmente para Akenatón. Fue excavada en el suelo de roca, una pendiente con 20 escalones conduce a la puerta de entrada y una serie de estancias que van a terminar en esa cámara funeraria donde se suponía que iba a estar o iba a ser la última morada del faraón, y la sala está decorada con esculturas de Nefertiti que la representaban como una especie de diosa protectora y los discos solares obviamente del dios Atón. Entonces está la tumba, pero no fue ocupada. Amarna hoy. Esta foto retrata un poquito de la realidad del Tel Amarna del día de hoy. La mayoría de los residentes en la actual Amarna son agricultores, dependen de bombas de irrigación alimentadas con gasoleo para cultivar, utilizan las mulas como medio de transporte y durante la época de Amarna de Akenatón, los habitantes tenían que beber el agua directamente del río Nilo. Eran en ese momento muy afortunados. Al inicio les comenté que hay un proyecto que lleva bastantes décadas, desde el año 1977. El arqueólogo y egiptólogo inglés Barry Kemp, que es un profesor emérito de la Universidad de Cambridge, se ha dedicado a excavar la ciudad más tiempo de lo que demoró Akenatón en construirla. ¿Qué conclusiones nos dice Barry Kemp? Que la singularidad de la ciudad de Amarna como sitio arqueológico se debe
que nos permite estudiar los detalles de cómo fue una ciudad en el Antiguo Egipto. Y no se trata de un templo, ni de una tumba, ni de un sitio de adoración exclusivamente, sino que Amarna tiene todo eso a la vez. Fue capital del Reino Nuevo Egipcio, albergó durante más de 17 años a una población que tenía más o menos 30.000 habitantes, pero nada se construyó en ella una vez que los últimos pobladores la abandonaron, es lo que afirma el egiptólogo Barry Kemp, y como les digo, como las faraones posteriores robaron tanto de las estructuras que había en Amarna y lo utilizaron en nuevas construcciones, obviamente los cimientos fueron con el paso del tiempo siendo cubiertos por la arena y bueno, ahora, como les digo, del año 77 ha sido uno de los enclaves arqueológicos más estudiados para poder entender cómo fue realmente la vida en la época de Amarna. Bueno, espero que haya sido para ustedes de agrado esa charla. Voy a abrir el espacio obviamente con la orientación de Sandra para que podamos hacer un conversatorio y poder aclarar las dudas que ustedes tengan. Bueno, mientras que escriben sus preguntas, pues yo los dejo aquí con nuestro querido profesor y amigo Carlos Arturo Fernández. Profe, buenas noches. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Elizabeth. Buenas noches, una profesor. Charla muy interesante, muy enriquecedora. No sé, decías, pero creo que tú lo señalaste, un poco las características del arte en esta época de Amarna, que son unas características tan particulares. Tú decías una cosa que me parece que es muy importante tener siempre presente. Algún filósofo alemán de finales del siglo XVIII, principios del XIX, que era Herder, escribiendo alguna vez, creo que sobre los griegos, decía, uno tiene que pensar siempre que los griegos trabajaron para ellos y no para nosotros. Pero evidentemente nosotros vemos muchas cosas del pasado desde nuestro punto de vista, ¿no es cierto? Lo que quiero decir es que cuando empezaron a aparecer las obras de Amarna, como tú lo señalabas, pues en ese momento particular, digamos, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues es interesante recordar que era la época del expresionismo y que frente a unas obras que en el contexto general de Egipto eran tan, digamos, tan idealizadas, tan perfectas, todos los faraones eran hermosos, perfectos y demás, de pronto aparecer estas figuras alargadas, con los vientres hinchados y demás, eso pegó muy, muy rápidamente, porque la gente lo percibió como si fuera como una especie como de revolución expresionista en medio de Egipto. Yo solo quisiera señalar un elemento. Tú mostrabas una serie de imágenes muy bellas de los, por ejemplo, de la vaca en medio pues, de la maleza. No y de los escucho al profesor Carlos. ¿Perdón? Y dejé de escucharlos por un momento, se congeló la imagen. Pero ya está funcionando o ya sí está funcionando. Perfecto. Ya sí está funcionando. Mostrabas esas imágenes de, por ejemplo, de la vaca a la orilla del río o las aves saliendo pues de los papiros y demás. Solo quisiera señalar alrededor de eso que con mucha frecuencia se hace referencia a una semejanza muy grande que existe entre ese tipo de pinturas y las pinturas de Creta en Egipto, y hay mucha gente que piensa, justamente por lo que tú señalabas, de que Amarna era una ciudad cosmopolita, pues que era tan cosmopolita, era tan importante, eran tan importantes los vínculos entre el Mediterráneo y en concreto pues en Grecia, pues Grecia no existía todavía en esa época, entre Creta, que estaba pues en sus últimos siglos, y esta época que posiblemente hay puede haber unos vínculos en ese sentido.
Solo quisiera señalar un detalle más que me parece que es muy interesante, y es que el busto de Nefertiti, que como decía se encuentra en Berlín, pues tenemos una cosa que es muy interesante, y es que sabemos quién lo hizo, ¿no es cierto? Fue encontrado en el taller de un artista que se llamaba Tutmosis. Sabemos quién lo hizo, y eso es una cosa excepcional, porque en Egipto muy pocos nombres conocemos, y eso tiene un sentido, eso tiene una significación. En la época de Amarna, el artista tenía, por lo menos parece tener pues una consideración distinta a la consideración que podía tener antes, donde no hay prácticamente nunca nombres. Claro, está el nombre de Imhotep, en el constructor de la pirámide escalonada, pero esto es un caso absolutamente excepcional y habla muy bien de lo que tú señalabas del individualismo en la época. ¿No es cierto? Eso creo que es muy importante. Es una época apasionante también por el arte, por supuesto. Es muy emocionante acercarse a esos lugares. Gracias, profe Carlos. Estoy muy honrada que estés aquí con No, hombre, nosotros. no digas eso, no digas eso. Muchas gracias a ti.